continuando con la resolución del parcial, el ejercicio número 2 es un problema de inductancia, muy similar al ejercicio número 15, del cual he puesto el dibujito que planteé ahí. Si ustedes lo analizan, la diferencia está, obviamente esta parte no se toma en cuenta, no figura en el problema, y la R0, en lugar de estar ubicada en serie de este lado, está ubicada de este lado. Desde el punto de vista de configuración es lo mismo, es decir, vamos a tener una BAC que va a ser como la B1 y una BCB que va a ser como la B2. Bueno, de esa manera comenzamos el análisis entonces de el problema y podemos verlo para el tiempo igual a 0, es decir, cuando el interruptor ni bien se cierra, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ni bien se cierra, recordemos que vimos que la inductancia se comporta como un circuito abierto, es decir, como si no estuviese. Si la inductancia no se encuentra presente y es un circuito abierto, nosotros lo que tenemos es esto. Si nosotros queremos medir la tensión, en este caso para t igual a 0, a bornes de B2, vamos a ver que como no hay corriente, se va a medir justamente la FEM. Es decir, que para t igual a 0, B2 va a medir la FEM. Por otro lado, si quisiésemos medir B1 en ese momento, la corriente por este circuito, para t igual a 0, va a ser igual a 0. Es decir que como la B1 es igual a I por R1, si I vale 0, la B1 debe valer 0 en ese momento. Entonces ya nos está dando que el gráfico que plantea acá corresponde a B2. Ya si vamos al cálculo del el circuito propiamente dicho, veremos entonces el cálculo de la corriente. Bueno, justamente en los problemas que vimos anteriormente, vimos que la corriente dependía de la FEM y de la R equivalente, en este caso R más R1, multiplicado por 1 menos E a la menos R equivalente de nuevo por T. Entonces ya tenemos que para T igual a 0, B2 es igual a la FEM. Y por otro lado tenemos que para T que tiende a infinito, B2, en ese caso recordemos, en el circuito, cuando T tiende a infinito, la L pasa a ser un cortocircuito, es decir, que B2 sería igual a, por un lado, el valor que está graficando en el gráfico 2, porque es B2, es decir, a 15 volts. Y ese es un dato que nos va a servir para el cálculo nuevamente, porque la corriente, cuando T tiende a infinito, es justamente la que sale de este circuito, esta corriente. Y esa corriente va a ser igual, y para T que tiende a infinito, es igual a la FEM sobre R más R1, siendo este el valor de R. Y bueno, en base a eso, entonces ahora podríamos definir el valor o encontrar el valor de R, porque sabemos que la B2 es igual, o sea, lo tenemos como dato, es igual a la I por R. Es decir, al ser la inductancia un cortocircuito, la B2 en infinito es igual a I por, o sea, I que tiende a infinito, ¿no es cierto?
Entonces la B2, que son los 15 volts, es igual a I, que son los FEM, que es la FEM, o sea, los 50 volts, sobre R más R1 multiplicado por R. De esta forma podríamos despejar R, que nos queda el valor de 4,29 ohms. De acá, ¿no es cierto? Bien, ahí ya tenemos entonces el valor de R que nos falta. El valor de R1 lo tenemos, o sea que ya tenemos ese valor. El otro tema entonces es ver el B sub 2 ya en todo momento, es decir, para el tiempo t cualquiera. Bueno, el B sub 2 es igual a el B sub R más el B sub L. El B sub R es igual a I por R y el B sub L es igual a L por la derivada de I con respecto al tiempo. Es decir, que para calcular esto, y ya lo tenemos, ya lo sacamos acá, tendríamos que calcular la derivada de I con respecto al tiempo para poder calcular B2. Eso también lo hemos visto, se puede calcular, pero eso nos da E sobre L, E a la menos R más R1 sobre L, T. Entonces, cuando reemplazamos en nuestra fórmula B2 de T, vamos a hacer igual a R, para ponerlo igual, por la I, que es E sobre R más R1, por 1 menos E a la menos R más R1 sobre L por T, más L por FEM sobre L, es decir, se me van a terminar yendo E a la menos R más R1 sobre L por T. De esta manera, despejando, tiene la complejidad que tenemos el logaritmo ahí para despejar el exponencial, L termina dando 0,43 Henry. Por último, pide para la corriente para el T igual a dos constantes, es decir, 2 tau. Si nosotros sabemos que tau es esto, evidentemente, entonces nos va a quedar que esta I es igual a E sobre R más R1, o sea, de la fórmula de I lo tomamos, ¿no es cierto? Por 1 menos E a la menos 2. Eso nos va a dar 3,03 amperes. De esa forma es como se resolvería este ejercicio.